¿Qué esperanza tan grande tenemos sabiendo que este mundo no es nuestro hogar permanente? Nuestra esperanza está en la vida en la que estaremos con Dios y en la que no hay sufrimiento. En el año 429, los vándalos provenientes de Europa invadieron el norte de África. Fue un tiempo de aflicción y de confusión. Situada en la actual nación de Túnez, este lugar arqueológico es parte de la antigua ciudad de Cartago. Hace 1600 años, el norte de África era el hogar de muchos miles de cristianos y Cartago contaba con grandes iglesias, como la Basílica Maiorum. La clave de lo que aquí sucedió en el siglo V, la época de los vándalos, la podemos encontrar en la vida de un hombre. Su nombre era Quodvul Deus. Quodvul Deus, un nombre interesante. Se trata de una frase completa en latín, la lengua que se hablaba aquí en Túnez por aquel entonces. Significa lo que Dios quiere, quod vult Deus. Y naturalmente suscita la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Quodvul Deus fue un cristiano que vivió en Cartago. Él sintió que Dios quería que sirviese a la comunidad cristiana y alrededor del año 421 llegó a ser diácono. Esto hizo que tuviera contacto diario con las necesidades de los cristianos en la ciudad. Al principio todo parecía ir bien. Sin embargo, él se daba cuenta de que, de manera oculta, habían comenzado a surgir problemas espirituales serios. Quodvul Deus se afligía al ver que incluso algunos de los líderes de la Iglesia no tenían las cosas claras en cuanto a lo que la Biblia enseña. Estaban confundidos. En su propia vida no era suficiente llamarse Quodvul Deus, lo que Dios quiere. Tenía que hacer lo que Dios quería. Y lo que Dios quería no era tan solo una aceptación externa del cristianismo o tener un nombre cristiano, o ni siquiera asistir a las reuniones de la iglesia o leer la Biblia o repetir las palabras de una oración. Lo que Dios quiere de todos nosotros es una relación personal, un deseo de conocerle, de conocer su voluntad, de amarle y de vivir para Él. Quodvul Deus pensó en un hombre que iba a comprender esos desafíos. Agustín era el obispo y dirigente de la iglesia cristiana de Hipona, una ciudad al oeste de Cartago, en la actual Argelia. Había estudiado la Biblia durante años y había escrito muchos libros sobre la fe cristiana. Quodvul Deus tiene que escribir a Agustín para pedir ayuda. Quodvul Deus, diácono al obispo Agustín. En base a mis observaciones en esta gran ciudad, veo que algunos de nuestros ministros no están bien informados. Por eso, le pido que dé su consentimiento para que se expliquen las enseñanzas equivocadas que han surgido y que siguen ocasionándonos problemas. ¿Cuáles son sus posturas en cuanto a la fe, la Trinidad, los bautismos, el arrepentimiento, Cristo como hombre, la resurrección, el Antiguo y el Nuevo Testamentos y, en general, todos los puntos en los que se desvían de la verdad? Las preguntas que plantea Quodvul Deus demuestran que había comprendido bien el problema. Es preciso que comencemos con la verdad de Dios.
Dos de los asuntos que mencionó en su carta resultaron ser importantísimos para él personalmente, así como para Cartago y el norte de África: la enseñanza cristiana sobre la Trinidad y la enseñanza sobre Cristo como Dios. Justo al otro lado del mar, en España, llegó un grupo de guerreros germánicos. Aunque decían ser cristianos, negaban que Cristo fuera Dios y también negaban la Trinidad. Se trataba de los vándalos y su religión era el arrianismo. Agustín contestó a la carta de Quod Vuldeus casi inmediatamente. Lo que le llevó mucho más tiempo fue escribir un libro sobre enseñanzas religiosas falsas. En primer lugar, lo que Agustín ha de hacer es describir detalladamente cada uno de los problemas. Después, debe explicar lo que es erróneo. Uno de los problemas más importantes era la enseñanza falsa del arrianismo. Fueron necesarios 8 años para terminar el libro, cosa que ocurrió en el año 429. Agustín dedicó el libro a Quod Vuldeus. Por aquel entonces, los vándalos se encontraban en España alistándose para la invasión. Su intención era establecer un reino propio en el norte de África, un reino cuya religión oficial fuese el arrianismo. Si lograban conquistar el norte de África, los vándalos no solo se convertirían en los gobernantes y en los amos políticos de la religión, sino que iban a imponer una nueva religión. Una religión que afirmaba ser cristiana, pero que negaba la Trinidad y que trataba de hacer de Jesús alguien menor de lo que la Biblia enseña. ¿De qué forma se aliaron los vándalos con el arrianismo? En la ciudad de Cartago, 200 años antes de Quod Vuldeus, el escritor cristiano Tertuliano estudiaba lo que la Biblia dice acerca de Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Tertuliano había explicado que la única forma de entenderlo es que Dios ha existido eternamente en un ser trino, pero al mismo tiempo es un solo Dios, una triple unidad o Trinidad. También él afirmó que Jesucristo tiene dos naturalezas que se combinan en una sola persona, siendo completamente Dios y completamente hombre. Unos 100 años después de que Tertuliano ayudara a la Iglesia a entender la Trinidad, un hombre en Egipto llamado Arrio tuvo otras ideas. Negaba la Trinidad de Dios y también negaba que Cristo fuera uno con Dios desde la eternidad. Alejandro, el dirigente de la Iglesia en Alejandría por aquel entonces, rebatió abiertamente a Arrio. Cristo y el Padre y el Espíritu habían sido uno desde la eternidad. Más tarde, un concilio de la Iglesia en Egipto también rechazó a Arrio y sus enseñanzas. Sin embargo, Arrio también contaba con sus amigos y seguidores, y gradualmente sus enseñanzas llegaron a ser aceptadas de forma más generalizada en el mundo romano. Cuestiones et pugnas verborum. Había un hombre entre los vándalos que se llamaba Ulfilas y que vivía con los godos al norte del río Danubio. Los godos eran un pueblo germánico que adoraban a los dioses nórdicos Wotan, Tyr, Donar, Nertus y Frey. Ulfilas enseñó a los godos a abandonar su religión ancestral y a recibir sus enseñanzas del arrianismo. Junto a los godos estaban los vándalos, también del norte. Durante un periodo de tiempo, los godos, los vándalos y otras tribus germánicas aceptaron la religión arriana, pensando que era la versión verdadera del cristianismo. ¿Quiénes eran los vándalos y cómo los encontramos a lo largo del río Danubio en Europa Central y después en España? De nuevo, necesitamos remontarnos al principio de su historia. Sabemos que eran un pueblo germánico del norte, pero no contaban con una historia escrita y sus orígenes están inmersos en el misterio. Tradicionalmente se les ha descrito como originarios de la región que rodea el mar Báltico.
Las tribus vándalas estuvieron moviéndose durante mucho tiempo y en el siglo II después de Cristo ya se habían establecido en Europa Central, en los montes Cárpatos occidentales. Esto hizo que llegaran de forma natural al río Danubio y en torno al año 400 los vándalos comenzaron a moverse a lo largo del río hacia el oeste. A finales del año 406 llegaron a cruzar el río Rin. En el año 409 cruzaron los Pirineos y llegaron a España. Durante un tiempo parecía que este iba a ser su destino final. Sin embargo, apenas 20 años después, en el 429, los vándalos, comandados por Genserico, pusieron su mirada en el norte de África. Los vándalos querían establecer un reino propio con el arrianismo como su religión y escogieron el norte de África para hacerlo. Para Cuathmulteus, este año de 429 fue testigo de acontecimientos que iban a dejar a su iglesia, su trabajo y su propia vida al borde de la destrucción. Los vándalos consideraban a Agustín y a Cuathmulteus como sus enemigos. Hoy en día, en el mundo moderno, la mayoría de la gente no tiene tiempo para pensar en teología. Sin embargo, para Agustín y para Cuathmulteus era algo de vital importancia y no es posible entenderles sin ella. Sabemos que Agustín y Cuathmulteus y la Iglesia en el norte de África creían que Dios mismo había venido a nosotros en la persona de Jesucristo, siendo Él Dios mismo y no un ser creado. Arrio y sus seguidores no podían aceptar que Cristo fuese eterno. Aunque sí aceptaban que Cristo ya existía antes de nacer como un bebé humano, incluso antes del universo, para ellos solo era como un ser que procedía de Dios, pero antes de eso no existía. En parte, el problema de Arrio pudo haberse originado en el pensamiento de que la eternidad era un tiempo sin final. Sin embargo, veamos el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Al hablar de Jesús, se refiere a Él como la palabra. Tengamos en cuenta que cuando hablamos, nuestros pensamientos, que son parte de nosotros, están encarnados en nuestras palabras. Así pues, Juan capítulo 1 dice así: En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si esta afirmación del Evangelio es verdad, que todas las cosas por medio de Él fueron hechas y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, eso incluye no solo nuestro planeta Tierra, sino todo el universo, el cosmos. Actualmente sabemos científicamente que el tiempo es una dimensión, como el espacio. El universo existe en un continuo de espacio-tiempo y antes de eso no existía el espacio ni el tiempo tal y como los conocemos ahora. La eternidad no es solamente un tiempo sin fin, sino que está más allá del tiempo. Dios está en el tiempo sin duda, pero también está más allá del tiempo, en la eternidad. Agustín, en el siglo V, no contaba con los adelantos de la ciencia moderna. Sin embargo, él sí entendía que la eternidad de Dios no es el tiempo sin fin. Esto es lo que él escribió. Cuando todavía no habías creado nada, el tiempo no existía porque tú fuiste quien hizo el tiempo. Y ningún tiempo es coeterno contigo, por cuanto tú eres permanente. Si fuera permanente, no sería el tiempo. Agustín escribió esto hace 1600 años. Increíble. Pero veamos lo que esto representa para el arrianismo. Si un seguidor de Arrio puede aceptar el Evangelio de Juan, deberá estar de acuerdo con que la palabra estaba allí antes de la creación del universo. Como sabemos que el tiempo y el espacio no existían antes de ese acontecimiento, Cristo existía como el Verbo eterno antes del mismo tiempo, es decir, en la eternidad. Si Él es eterno, no fue creado.
y es Dios, que es exactamente lo que dice el Evangelio. Por consiguiente, Agustín y Coatbuldeus entendían que la enseñanza arriana estaba equivocada, tan seriamente equivocada sobre quién es Dios y quién es Cristo, que podía destruir la fe cristiana verdadera. Como cristianos, nuestros pecados han sido perdonados y nuestras vidas son cambiadas por Dios mismo y no por un ser creado menor. Asimismo, si Cristo no fuera completamente Dios, entonces adorarle sería un acto de idolatría. Los arrianos se consideraban a sí mismos monoteístas estrictos. Solo creían en un Dios, pero sus prácticas religiosas contradecían todo eso. Todo esto y mucho más estaba en juego para los cristianos norteafricanos. Como decíamos, los vándalos llegaron al norte de África en el año 429, resueltos a establecer su reino arriano. La gente estaba aterrorizada. Aldeas enteras fueron saqueadas e incendiadas. Los dirigentes fueron torturados para que entregaran sus tesoros a los invasores. A menudo, aunque no tenían ningún tesoro ni sabían nada de ellos, los torturaban de todas formas. Coatbuldeus se enfrentó a un dilema. Si las fuerzas enemigas aparecieran fuera de Cartago, ¿debía Coatbuldeus intentar escapar o debía permanecer con los cristianos que se quedaran? ¿Qué quería Dios que hiciera? Y volvió a escribir a Agustín. La respuesta de Agustín fue clara. Si a un líder cristiano le amenazan con asesinarle y hay otros que pueden seguir sirviendo, debe salvar su vida. Si toda la comunidad cristiana ya se ha escapado, el líder debe salir con ellos. Sin embargo, si todavía permanecen algunos cristianos, el líder debe quedarse con ellos hasta el final, aunque eso le cueste la muerte. Coatbuldeus había obtenido su respuesta. Si había algún cristiano todavía en Cartago, no iba a irse de allí, pasara lo que pasara. Mientras tanto, los vándalos avanzaban y repelían las fuerzas locales del general romano Bonifacio. En junio del año 430, Bonifacio huye en retirada a la ciudad de Hipona. Agustín y Bonifacio se habían conocido años atrás. Ahora se encontraban juntos en la ciudad de Hipona, con los vándalos justo fuera de sus murallas. Los invasores pusieron sitio a Hipona. Nadie podía ni salir ni entrar. El hambre y las enfermedades pasaron una factura terrible a las personas. Agustín estaba a punto de morir y el 28 de agosto del año 430 murió a la edad de 75 años. En julio del año 431 parecía que las cosas iban a mejor. En Hipona, los vándalos finalmente rompieron el asedio y al año siguiente Roma envió un ejército para apoyar a sus fuerzas locales, comandadas por Bonifacio. Sin embargo, las buenas noticias no eran más que un espejismo. Sorprendentemente, el ejército romano fue derrotado por los vándalos. Muchas personas huyeron. La ciudad de Hipona fue tomada. Los vándalos destruyeron gran parte de ella, pero no toda. Genserico reclamó la ciudad como su capital y se puso a atacar a los cristianos, matando a muchos, confiscando las propiedades de los cristianos y obligando a todos los que tenían posiciones de responsabilidad a que se convirtiesen al arrianismo. Si se negaban, los despojaban de sus posiciones. En el año 435, Genserico y los romanos llegaron a un acuerdo. Legalmente, los vándalos se hicieron aliados de Roma. En la práctica, eran un reino independiente. No obstante, acordaron no atacar Cartago. Así que Coatbuldeus ya no estaba bajo una amenaza inmediata. Sin embargo,
¿Guardarían los vándalos su palabra? Nadie podía saberlo. En torno a ese tiempo, Cuthbuldeus predicó 3 sermones sobre lo que los cristianos creen. Se podía palpar la amenaza de los vándalos. Los cristianos de Cartago sabían que su tiempo se acababa antes de que atacaran. Omnipotentem Deum credimus. Creemos en el Dios Todopoderoso, que es el creador de todas las cosas, pues Él hizo todo de la nada. No utilizó ningún material existente a partir del cual hacer las cosas y mostrar su habilidad para crear. Como ya he dicho, Él creó todo. Cuando decimos que creemos en el Padre Todopoderoso, no somos como los arrianos que niegan que el Hijo es todopoderoso y que el Espíritu es todopoderoso. Ya que esto tiene que ver con la unidad de la Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no osamos hablar de 3 dioses o de 3 todopoderosos, sino de un Dios, de quien el apóstol dice: al único Dios inmortal, invisible y eterno, sea la gloria y la honra. Lo que Cristo pide de vosotros, lo que Él os dice es esto: lo que yo he hecho por vosotros, hacedlo también vosotros por mí. Yo entregué mi vida por vosotros, ahora entregad vuestras vidas por vuestros hermanos y hermanas. En esa patria, nuestra vida eterna será el mismo Cristo, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Vida eterna. Mientras Cuthbuldeus hablaba de su patria, no aquí en la tierra, sino con Cristo en la eternidad, todos sabían a lo que se enfrentaban: la pérdida de su tierra en Cartago y posiblemente de sus propias vidas. En el año 437, Cuthbuldeus se convirtió en el obispo de Cartago. Era un momento triste y oscuro en el que tomar más responsabilidad, pero si eso era lo que Dios quería, debía hacerlo. Lo que Dios quiere no siempre es fácil. En el año 439, solo 4 años después de haber prometido ser aliados, los vándalos atacaron. Tenían sed de tierras, de riquezas y de poder. ¿Qué le iba a pasar a Cartago? ¿Qué iba a ser de la iglesia, de la comunidad cristiana? ¿Y sus casas? ¿Y sus familias? ¿Y qué sería del mismo Cuthbuldeus? El 19 de octubre del año 439, Genserico tomó la ciudad sin encontrar apenas resistencia por parte de Roma o de la gente de Cartago. La capital del reino vándalo se trasladó de Hipona a Cartago. El arrianismo se convirtió en la religión oficial y los norteafricanos, que creían en la Trinidad, tuvieron que padecer castigos económicos. Los que se negaban a abrazar la nueva religión tenían que pagar más impuestos. La presión que obligaba a la conversión duró 100 años. Pero si Genserico pensaba que la gente en el norte de África se iba a convertir rápidamente al arrianismo, estaba equivocado. Aunque algunos cambiaron de religión, muchos miles permanecieron fieles a su fe. Algunos perdieron sus casas y todas sus posesiones. Se les separó de sus familias y vendieron a sus hijos. Fueron torturados y algunos fueron ejecutados. Aún así, mantuvieron su fe. Ellos sabían lo que Dios quería de ellos. 60 años más tarde, las historias de su heroísmo frente a la persecución de los vándalos fueron recogidas en la obra de Victor Vitensis. Estaba claro que los escritos de Agustín y las predicaciones de Cuthbuldeus habían jugado un papel importante en el fortalecimiento de la iglesia cristiana en esa época. No obstante, Genserico fue sabio en su trato con Cuthbuldeus. Genserico tomó prisioneros a Cuthbuldeus y a otros dirigentes de la iglesia y les hizo subir a bordo de unos barcos con destino a Italia. Todos sabían que esos barcos no eran seguros para navegar en el mar, y lo normal es que se hundieran en el Mediterráneo y que todas las personas a bordo se ahogaran.
¿Era eso lo que Dios quería, que Coatbuldeus muriera ahogado en el mar? ¿Sería ese el final de su trabajo para guardar la pureza de la fe? Genserico podía argumentar que él no era el responsable de la muerte de Coatbuldeus ni de sus compañeros. Ellos habían zarpado por el Mediterráneo y, si habían perecido en el mar, debía ser obra de Dios. Pero, milagrosamente, los barcos no se hundieron. Dios llevó a Coatbuldeus y a sus amigos a Italia y pudieron arribar con seguridad a Nápoles. Cuando llegaron a Italia, todavía llorando por la pérdida de su tierra, de sus casas y de sus hermanos en la fe, Coatbuldeus se topó con una pregunta ya familiar. ¿Qué quiere Dios ahora? Su vida había sido guardada por una razón. Coatbuldeus no era el único exiliado. En su determinación por controlar a los habitantes del norte de África, los vándalos expulsaron a cualquier persona de influencia, líderes de iglesias, miembros de la nobleza o administradores. El mensaje estaba claro: o convertirse al arrianismo o salir. A los dirigentes que rehusaban convertirse y escogían no ir al exilio, les hacían esclavos. Así pues, el mundo mediterráneo experimentó una ola de refugiados norteafricanos, siendo muchos de ellos personas educadas. Coatbuldeus tenía trabajo que hacer: ayudar a todos esos hombres y mujeres en sus aflicciones. Abriendo la Biblia, recordó a los creyentes que su esperanza nunca estaba puesta ni en Roma ni en Cartago, sino en Jesucristo, quien algún día volvería para reinar en un nuevo cielo y una nueva tierra junto con el Padre y el Espíritu Santo. Entre los años 445 y 450, Coatbuldeus escribió el Liber Promissionum et Praedictorum Dei, el libro de promesas y profecías de Dios. Es un libro centrado en la Biblia. Coatbuldeus demostró que las escrituras judías escritas siglos antes de Cristo contienen muchas profecías que se cumplieron cuando Cristo vino. Jesucristo también prometió después de su resurrección que iba a volver, y es seguro que lo hará algún día. Estas profecías también se van a cumplir incluso siglos después. Dios está todo el tiempo en control, incluso de los días oscuros. La fe en la soberanía de Dios no es fatalismo. Es una participación activa con Dios, una participación que se deriva de una comunicación personal y bidireccional con Dios mismo. Una vez más, nos enfrenta a la pregunta: Dios, ¿qué quieres hoy de mí? En torno al año 454, Coatbuldeus falleció. Después de pasar por la persecución y por la guerra, entró a la presencia de su Creador. Al igual que muchos cristianos antes y después de él, Coatbuldeus entendía que su sufrimiento en la tierra era el precio de seguir a Jesús fielmente y, por supuesto, que merecía la pena. Mientras tanto, en Cartago, Genserico volvió a fijar su mirada en el norte. Como la caída de Cartago significó la captura de muchos barcos de guerra, decidió zarpar mar adentro. En el año 455, Genserico y sus guerreros vándalos llegaron a Roma. León, el dirigente cristiano y obispo de Roma, salió para encontrarse con él y le pidió que mostrara misericordia y que no destruyera la ciudad, ni masacrara a sus ciudadanos. Genserico estuvo de acuerdo y en esta ocasión sí cumplió su palabra, aunque se llevó grandes cantidades de oro, plata y otros tesoros de edificios públicos y privados. La ciudad fue enteramente saqueada. El reino vándalo duró exactamente 100 años y después sucumbió ante el poderío romano para nunca más resurgir. No obstante, actualmente en el Museo Bardo, un gran museo situado en la ciudad de Túnez, hay un mosaico del retrato de Coatbuldeus que data de la época romana.
Asimismo, en Nápoles, en la parte norte de esta ciudad, existe un antiguo mosaico de Quod Vult Deus. La historia de este obispo norteafricano representa un estímulo y un ejemplo para los cristianos perseguidos de cualquier parte del mundo. ¿Y cuál fue la clave en su vida? Quod Vult Deus comprendió la importancia de conocer a Jesús como Dios, Salvador y Señor. Como Salvador, Cristo perdona nuestros pecados. Como Señor, está en control de nuestras vidas. Como Dios, Él es soberano sobre todo. Así pues, nosotros sí sabemos lo que significa hacer lo que Dios quiere. Quod Vult Deus.